como el cártel de Sinaloa, convertido en un supercártel, en una organización transnacional, ahora pone en riesgo la propia seguridad nacional de un país tan lejano como Australia. Pero incluso, José Reyes, antes de ya entrar a la exposición que hará sobre este tema, vamos a agradecer a quienes han estado en contacto con nosotros y también a comentar algunos de los mensajes que nos han enviado. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa lo hacemos junto con ustedes. Por eso para nosotros es muy importante que también escriban, que también nos manden mensajes y en lo posible, hacemos lo posible por leer algunos de ellos y los comentamos de manera pues aquí al aire. Toca el turno a Carmen Lucía. Ella nos dice: la mayoría de los empleados de la UNAM que ocupan puestos clave y muy bien pagados no son egresados de ella. Los campus están destruidos, salones, baños, jardines, los catedráticos y asistentes sin dinero. Pues es una situación importante la que comenta Carmen Lucía, esta depauperización incluso de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que hay que recordar, pues fue ocupada por el neoliberalismo. Hay que recordar que incluso hubo cambios en los planes de estudio para tratar de que se abandonara la educación crítica, la educación de tradición laica, popular y gratuita, que no lo lograron del todo porque se encontraron con una comunidad estudiantil y una comunidad académica fuerte que, a pesar de los embates, mantuvo a la universidad como un espacio público, como un espacio crítico, a pesar de los pesares, y que sí coincidimos con lo que nos dice Carmen Lucía. Hay una élite que gobierna la Universidad Nacional Autónoma de México, divorciada prácticamente de la propia comunidad universitaria, donde sí hay altos sueldos, donde hay canonjías, donde hay este tipo de privilegios que por supuesto que hemos estado investigando y condenando también en estos mismos espacios. Y nos dice Temis Adonis: Calderón pretende ser lo que no es, por eso el cartón representa muy bien la paradoja de este personaje tan lamentable. Así es, ahora resulta que Felipe Calderón cree que puede aplicarse a él una cita bíblica, que puede aplicarse a él, que es perseguido por causa de la justicia. Y en realidad, bueno, pues vaya cinismo, vaya hipocresía. Y también ya raya en lo delirante este tipo de tweets del expresidente mexicano, José Reyes. Así es, Osimo Camacho. Perdón, y en consonancia con ese comentario, Román Ramírez opina: Felipe Calderón no es un mártir, por el contrario, martirizó al país con tantas muertes que tiene encima en su conciencia. Finalmente, Connie FR nos opina: es una ofensa la presencia de Lorenzo Córdoba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ojalá se imponga la dignidad de la máxima casa de estudios. Coincidimos contigo, Connie FR, ojalá así sea. Sosimo. Así es, pues muchas gracias por estar con nosotros y entramos de lleno a este tema que nos presenta José Reyes. El día de hoy, Cártel de Sinaloa, amenaza de seguridad nacional para Australia. Hay que recordar que los cárteles mexicanos antes del sexenio de Felipe Calderón eran, por supuesto, ya muy importantes. También habían crecido ya auspiciados por el propio Estado mexicano, pero prácticamente el propio Estado mexicano tenía el control de ellos y a su vez estas organizaciones criminales estaban subordinadas a otras de carácter transnacional. Tendría que llegar el sexenio de Felipe Calderón para entronizar a uno de los propios integrantes de estos cárteles, de acuerdo con el juicio que encontró culpable a Genaro García Luna, porque precisamente este personaje fue nombrado secretario de Seguridad Pública cuando ya era parte de esta organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, también llamada el Cártel del Pacífico, y que decíamos tendría que llegar este sexenio, el de Felipe Calderón, para que los cárteles mexicanos dejaran de ser subordinados, por ejemplo, y para citar un ejemplo nada más, a los cárteles colombianos. Los cárteles mexicanos se convirtieron entonces en los jefes gracias al gran apoyo que tuvieron y incluso les alcanzó para convertirse entre los más poderosos del mundo y expandir sus actividades a los 5 continentes. Sí, estamos hablando de, además de América, el caso de Europa, por supuesto, de Asia
y también tenemos el caso incluso de África, la parte norte de África, y por supuesto que también ahora de lo que nos dará cuenta es de su presencia allá en Australia y particularmente decíamos del cártel de Sinaloa. José Reyes, pues una investigación que nos parece muy interesante y pues adelante con esta exposición en la que señalas que de acuerdo con esta investigación que has hecho, el cártel de Sinaloa ha llegado a considerarse asunto de seguridad nacional para Australia. Así es, Osimo, un tanto en contexto. Hay que decir que esta evolución del cártel de Sinaloa, pues prácticamente ya lleva más de 70 años desde que se empezó a originar y desde que empezó a tomar fuerza. De ahí es de donde surgieron los principales líderes, en la medida en que se fueron, digamos, fragmentando o fueron siendo arrestados sus principales líderes, como el Chapo Guzmán, el Azul, Juan José Esparragosa, entre otros, que poco a poco fueron construyendo este emporio criminal, el cual, una vez que controló no solo el país y al gobierno, que convirtió a México en un narcoestado, como lo hemos documentado en este foro, también paralelamente había venido trabajando en la penetración de Centroamérica y por supuesto de Sudamérica, desplazando incluso a los cárteles más importantes en Colombia, Perú y Ecuador, o en alianza con ellos para el trasiego de drogas hacia diversas latitudes, principalmente hacia Europa y hacia el continente de Oceanía, y ahora en este caso de Australia, perdón. Esta evolución tiene que ver precisamente porque es concomitante, digamos, con el propio desarrollo de las estructuras de estas formaciones capitalistas criminales que junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, decíamos al principio de esta emisión, se han apoderado ya de los mercados de la droga internacional, desplazando a todos los que se han visto involucrados. De hecho, no existe competencia en el ramo internacional que no sean de estos dos. En el caso del cártel Sinaloa, del que estamos comentando, Sósimo, hay que decir que funciona mediante una estructura horizontal, no tiene propiamente una estructura centralizada como el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso le permite cierta libertad para las distintas fuerzas que operan en su interior, en donde pues hay cierta autonomía y cierta libertad de movimiento para poder trasladar las diversas drogas como la cocaína, la marihuana y ahora el fentanilo a otras latitudes del mundo. En efecto, estas organizaciones criminales de México ahora han ampliado su presencia en Australia, en donde autoridades de alto nivel, como es el Centro de Estudios de Defensa y Estrategia, ya identifican al cártel de Sinaloa como el principal grupo con influencia y contactos, al grado dice que puede poner en riesgo la seguridad nacional de Australia. De acuerdo con una investigación que realizó Insane Crime, son expertos, estos miembros de Insane Crime, observa que los cárteles mexicanos venden estupefacientes al por mayor a grupos locales como grupos diaspóricos, libaneses, chinos y albaneses, así como pandillas de ciclistas australianos. Señala que los grupos de la delincuencia organizada han estado estableciendo conexiones en toda la región de Asia-Pacífico y Australia es objetivo principal. Una característica fundamental de la forma de operar de Sinaloa con las mafias locales, sobre todo caracterizadas por grupos de mafiosos que distribuyen la droga a través de, digamos, de pandillas de motociclistas, como ocurre en los Países Bajos, en este caso ahora en esta latitud de Australia, es precisamente la forma en que se han constituido ya en una amenaza seria
para la seguridad australiana, la seguridad nacional. Uno de esos riesgos, dice Insigne Crin, es precisamente, implica lo que el informe que se llama endulzantes, es decir, el ofrecimiento de pistolas y otras armas de los cárteles a los narcotraficantes locales como incentivos por sus negocios, ya sea en el sur con la Mara Salvatrucha, en el sur, Suramérica, con los cárteles de todo tipo de Colombia, en Italia con la Nangreta, en Japón con la Yakuza, entre otros. Este cártel precisamente ahora, aunque no menciona el informe, digamos, datos concretos de cuál es el grupo criminal más importante, pero sí se deduce que trata el cártel de Sinaloa con líderes que pues de alguna manera han servido como instrumentos para el trasiego, venta y distribución de drogas en Australia. Sósimo. Así es, pues muy importante esto que comentas, José Reyes, este contexto que ya dabas de cómo funciona el cártel de Sinaloa, que no tiene una estructura meramente centralizada, donde, como en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, no se mueve prácticamente nada, sino es con la autorización del núcleo central encabezado por se me olvida el nombre, el Mencho. El nombre del Mencho, ahorita lo recordamos. Oseguera Cervantes. Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Cervantes, así es. Él, bueno, pues ahí sí, este núcleo que encabeza el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues prácticamente tiene el control de todo y no se mueve nada sin que tenga la autorización de este núcleo central. En el caso del cártel de Sinaloa, es una organización distinta, y que eso le ha permitido, pues prácticamente, José Reyes, convertirse en la organización más poderosa de todo el país, entre las más poderosas del mundo, y también le ha permitido sobrevivir por tanto tiempo y reponerse a los golpes que en su momento ha tenido. Es decir, el cártel de Sinaloa como la rama principal de lo que fue el cártel de Guadalajara, con estos liderazgos históricos, pues ha venido expandiéndose, trabajando en estos negocios ilícitos, y parte de su éxito es su manera de organizarse. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, por supuesto que si hay un golpe que terminara por detener al núcleo del cártel Jalisco Nueva Generación, muy probablemente el golpe sería para esta organización de tal suerte que sería muy difícil reorganizarse, reagruparse y seguir adelante. En el caso del cártel de Sinaloa, prácticamente si hay golpes fuertes, tiene la capacidad de asimilarlos, de generar estructuras de repuesto y seguir adelante. Hay que recordar en este ya contexto que dabas, José Reyes, que hoy precisamente el cártel de Sinaloa cuenta con 3 ramas de liderazgo que, aunque tienen acuerdos entre ellos y los cohesionan como organización única, al mismo tiempo tienen independencia, tienen cierta autonomía, sobre todo en las estructuras bajas de esta cadena. De estas 3 ramas, pues la troncal es la que encabeza Ismael Zambada Niebla, Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada. Es el líder histórico que nunca ha sido capturado, es un líder histórico que data de los tiempos de Ernesto Fonseca Carrillo, de Miguel Ángel Félix Gallardo, y también que data de los tiempos de Caro Quintero. Ha sobrevivido a todas las andanadas en contra del cártel, incluso pues fue capturado su compadre y codirigente, es decir, del Chapo Guzmán, y que, ni siquiera ha sido prácticamente detenido alguna vez en el caso de El Mayo Zambada. Esa es una primera rama. La segunda es la que encabeza el hermano de Joaquín Guzmán Loera, en este caso, este personaje conocido como el Guano Guzmán, quien encabeza otra de las ramas de este cártel de Sinaloa. Y finalmente la tercera, la que encabeza los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como los Chapitos. Pues esta intrincada, pero digamos que aceitada maquinaria, le ha permitido al cártel de Sinaloa en operar
en varias partes del mundo, y de acuerdo con esta investigación que usted puede leer en www.contralinea.com.mx y que nos presenta José Reyes, este cártel de Sinaloa ha logrado implantarse mediante la venta de estupefacientes al por mayor a grupos ya locales de pandillas, como nos explicaba José Reyes, y que de tal suerte pues ya ha sido identificado este cártel de Sinaloa como uno de los riesgos a la seguridad nacional de ese país. Además, incluso señala que al mismo tiempo el cártel de Sinaloa no solamente lleva droga a esta parte del mundo, sino que incluso también va acompañada con armas ¿qué es lo que ocurre? Pues una suerte de guerra armamentista a pequeña escala entre las pandillas, y esto va generando mayor violencia. José Reyes. Así es, Osimo. En ese contexto resulta curioso, por decirlo de alguna manera, cómo es posible que en efecto no haya, digamos, líderes plenamente identificados. Tú has señalado en general la estructura fundamental del cártel Sinaloa, pero ¿quiénes son los que operan para llevar adelante estas operaciones en otros continentes? No solo desde el lado criminal, sino desde el lado de las autoridades, es decir, estas organizaciones criminales transnacionales, cómo es que atraviesan fronteras, se posicionan, negocian y echan a andar su maquinaria de crimen organizado. Nada ni nadie hasta el momento, y vaya que nosotros hemos seguido el tema del narcotráfico desde hace 20 años, Osimo, nos lleva pues a deducir pues que es una alianza de corrupción con las autoridades precisamente de esos países, toda vez que, pues como en el caso de México, que es el que conocemos más a profundidad, estaban vinculados directamente con las máximas autoridades del Estado mexicano, las que encargadas de la persecución de los narcotraficantes, en este caso del secretario de Seguridad, del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. La pregunta es si de esa misma manera operan en otros países, de esa misma manera penetran comprando y utilizando sus métodos de organización y de extorsión y de amenaza para poder operar y establecerse en estos nuevos mercados. Es una pregunta pues que finalmente las autoridades de inteligencia tienen que resolver para coordinarse con las otras autoridades de otros países y ponerle fin poco a poco a esta hidra criminal que pues cada vez se extiende más por el mundo. Y resulta también curioso, hay que decirlo, Sósimo, cómo es posible que la primera potencia del mundo hasta ahora, que es Estados Unidos, con todas sus agencias de inteligencia, con toda su capacidad militar, con todas sus bases militares en el mundo, no sirva para nada en el combate a estos grupos criminales y solo le interese el control político, mediático y militar de los países bajo su férula. Ya decíamos al inicio de esta emisión cómo se integró un nuevo país a la OTAN, abarcando mayor territorio en contra pues de Rusia y su campaña armamentista a nivel mundial. Pero todos estos instrumentos militares, todos estos instrumentos supuestamente de cooperación para el combate a las organizaciones transnacionales criminales, ¿en dónde están? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están, digamos, los resultados de la DEA? Cuyo informe más reciente, que se acaba de publicar, es poco crítico respecto de los resultados que da en relación con el combate y la participación de la Agencia Antidrogas estadounidense, no solo en México, sino en otras latitudes, para detener el funcionamiento de estos órganos criminales, como es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, el Insigne Crim es una organización de investigación criminal a nivel mundial,
tiene su sede en el Colegio de Asia Pacífico, adscrito a la Universidad Nacional Australiana, de acuerdo con lo que señala el estudio, en la que dice que, de acuerdo con el órgano, el Centro de Estudios de Defensa Estratégico Australiano, que ya identificó al cártel de Sinaloa como la amenaza, pues, algo grave y digamos, destacado en la seguridad nacional australiana. El informe de CENICRIM alerta, sin embargo, que resulta difícil confirmar si la presencia de cárteles mexicanos involucra franquicias permanentes. Es decir, precisamente lo que he estado cuestionando hace unos momentos, en Australia, o si consiste solamente en vínculos periféricos separados de la estructura central de la organización. Es decir, eso implica que el informe pues no pudo llegar más allá, pues, precisamente de los datos que recabó con las autoridades australianas y con otros fuentes, en las que le llevó a pensar en esta conclusión. Es decir, pareciera que hay un mundo que se mueve por encima de cualquier estructura económica, por cualquier estructura de alianza estratégica regional de los países del mundo, Sósimo. Así es, pues creo que es importante esto que señalas, José Reyes, en el sentido de que, pues por supuesto, Gracias. Que las organizaciones criminales se instalan en estos países pues en contubernio con determinadas autoridades, porque hay que recordar, José Reyes, que por definición la delincuencia organizada solamente puede ser posible si hay algún tipo de apoyo a algún nivel por parte de las autoridades. Entonces, en este caso, claro que hay involucrados, en el caso de Australia y de los demás países en donde tiene presencia el cártel de Sinaloa, pues hay un involucramiento de algunas autoridades a algún nivel, precisamente para que esto ocurra, para que esto suceda. Y el otro, podríamos decir que la otra gran vertiente que anima este crecimiento del cártel de Sinaloa, por un lado ya señalábamos la corrupción, la alianza con algunas autoridades en determinados lugares del mundo a los que llegan, y la otra también, José Reyes, me parece que es que es un gran negocio que deja dividendos, altos dividendos para muchas personas. Me gustaría nada más leer este párrafo que usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx y que es parte de esta investigación que nos está presentando José Reyes. Dice que el kilo de cocaína puede venderse en $54,000 en Estados Unidos. Imaginemos $54,000 en Estados Unidos, en $87,000 en el Reino Unido y entre $228,000 y $259,000 en Australia. Y hay ahora una gigantesca demanda en aquel país también por los estimulantes de tipo anfetamínico, y que, por supuesto, este tipo de drogas se acomoda también al auge de la producción de estas sustancias. La metanfetamina vendida al por mayor en territorio australiano puede alcanzar un precio casi 20 veces superior al que se encuentra en México. Pues vaya ganancias inimaginables, José Reyes, del trasiego de drogas, y creo que precisamente son estas dos piernas bajo las que crece el cártel de Sinaloa ahora en Australia. Uno es su alianza con determinadas autoridades, porque de otra manera no podrían instalarse ahí, y la segunda es los grandes dividendos que genera la demanda de drogas en estos países. Así es, Osimo. Hay que decir que la participación del cártel de Sinaloa en este trasiego de drogas data aproximadamente del 2010, cuando fueron detectados los primeros decomisos y las primeras intervenciones de la policía australiana, que dieron a conocer que se trataba de este cártel, el que estaba incursionando en este continente. Recientemente, 2 decomisos de cocaína de varias toneladas cerca de Australia y de Nueva Zelanda, a donde también ya empiezan a participar, alcanzarían en las calles un valor estimado a los $1,000 millones.
señala el análisis, lo que obliga a repensar el envío de drogas hacia Oceanía desde Latinoamérica. A comienzos de marzo, la policía australiana anunció el decomiso de 2.4 toneladas de cocaína en tránsito hacia ese país, lo que batió un nuevo récord nacional. Aunque solo se reveló recientemente, el decomiso ocurrió hace meses atrás, en noviembre del año pasado, cuando agentes antinarcóticos estadounidenses abordaron el barco frente a las costas de Ecuador. Sin embargo, en lugar de decomisar solo las drogas, las autoridades decidieron atrapar a los traficantes en Australia. De esa manera reemplazaron la cocaína real por un valor estimado de $677 millones por una imitación de narcóticos en paquetes idénticos, la transportación y la arrojaron al océano a 40 millas náuticas frente a la ciudad de Perth, en el suroeste de Australia, el 28 de diciembre pasado. De esa manera, el 30 de diciembre fueron detenidos 3 hombres que salieron al mar a recuperar los paquetes, y las investigaciones que siguieron llevaron a 9 capturas más en el país. Finalmente, en febrero, el Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda anunció la interceptación de una cantidad de cocaína aún mayor, que sumó 3.2 toneladas. Esta cantidad se encontró en docenas de paquetes flotando en el mar a 6 días en barco al norte del país. El cargamento tenía como destino Australia y representaba 30 años de suministro de cocaína para Nueva Zelanda, comentó para Insigne Grant Williams, director de la Unidad de Policía contra el Crimen Organizado de ese país. En ambos casos, señala el reporte, se sospechó de una conexión mexicana. Se sabía que los traficantes que recogieron la cocaína frente a Perth tenían nexos con un cártel mexicano no especificado, según la declaración del comisionado de Policía Oeste de Australia, Cole Branch, a Insigne Crim Sósimo. Pues José Reyes, realmente es interesante ir viendo cómo fueron las autoridades ahora en este informe concretando esta conclusión, en el sentido de que es el cártel de Sinaloa, todo lo que se fue recabando, lo que se fue incautando de cargamentos, pues empezaron a tener conexiones que llegan hasta México. A mí me parece también digno de destacar, de señalar cómo incluso no se trata solamente de cocaína. De acuerdo con el propio informe, habla de heroína, y esta heroína que prácticamente empieza a producirse desde, sí, lugares como Afganistán, como lugares también como la montaña de Guerrero, como incluso la sierra, el Triángulo Dorado de la Sierra Madre Occidental, allá en el Triángulo de Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Pues una situación que me parece, digamos que complicada, por supuesto, después de este crecimiento que tuvo el cártel de Sinaloa, pero importante que se identifique también las conexiones allá en otras latitudes, porque nos da cuenta, José Reyes, de la importancia del crecimiento, de los alcances que llegó a tener este cártel de Sinaloa. Y también hay que señalarlo, José Reyes, llegó a tener prácticamente el control de la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Hoy ya no lo tiene, y también por supuesto que lo vemos con varias dificultades para seguir operando con la libertad con la que se hacía, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón. Y esto lo decimos a propósito de que no solamente es de que estén siendo capturados algunos de los liderazgos, porque hay que recordar que a veces, y sobre todo tratándose del cártel de Sinaloa, no significa mucho, quitan un líder y sale otro, sino sobre todo el cierre de las posibilidades en el sistema financiero para lavar dinero, para trasegar, por supuesto, también drogas por el territorio nacional y vía marítima. Entonces veremos cómo también reacciona el propio cártel de Sinaloa, y tal vez por eso precisamente lo vemos trasladando muchas de sus actividades a otras latitudes, José Reyes. Así es, Sósimo Camacho. Finalmente, una breve conclusión sobre este tema que hoy presentamos y que pueden consultar nuestros lectores en contralinea.com.mx, es que en efecto estas estructuras criminales funcionan, como tú bien lo señalabas, Sósimo, precisamente porque forman parte del entramado económico que hace funcionar las economías regionales, y que por lo tanto resulta difícil su combate frontal
y definitivo, toda vez que pondría en jaque a muchas economías, sobre todo latinoamericanas, y su cercanía con Estados Unidos, pese a el enorme cúmulo de muertos que año con año reporta las autoridades de salud del vecino país. Es decir, la conclusión desde mi punto de vista sería, Sósimo, que para el capitalismo, en este caso, para el capitalismo estadounidense, nada, no importa, por supuesto, la vida humana, y por lo tanto nada lo detiene. El punto central es que sigan funcionando las cadenas de distribución y de suministro, no solo de los productos que son importados por esta nación, sino también como parte complementaria, porque pues ya hemos dicho en otras ocasiones, el porcentaje del Producto Interno Bruto mundial y el Producto Interno Bruto de las naciones que representa el tráfico de drogas.